digamos, de por sí he tenido el tema del orgullo, el ego, y pues yo no me arrodillaba. Empecé a vivir muchas experiencias, como por ejemplo, el caso de ver el llanto de una niña violada, una niña de 7 años, me acuerdo, y es muy doloroso. También fui a atender un caso de un bebé de 8 meses que al parecer su mamá lo había ahogado, ¿no? Y recuerdo que me tocó ir a atender un caso de violencia intrafamiliar en una casa de inquilinato. Llegué al sitio y había mucha sangre porque el señor con un arma cortopunzante había herido a la señora, le pegó unos machetazos y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús. Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes y el Señor Jesús hace cosas extraordinarias. No solamente está llamando a los PPLs, a los privados de la libertad, sino también a los funcionarios de las instituciones públicas como son del INPEC y también de la policía. Y el día de hoy me acompaña la hermana Mariana Castañeda. Ella es capitán de la policía en el país de Colombia. Hermana Mariana, el Señor Jesús te bendiga. Amén, hermana Nora, muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento privilegiada de estar por este medio virtual para glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque definitivamente el Señor es el que permite esos privilegios como hijos de Dios. Tenemos muchos beneficios y pienso que ese es uno de esos, pero sobre todo es colocar siempre el nombre del Señor en alto, ¿no? Que el Señor es el que se glorifica en medio de cualquier situación, en medio de cualquier área, de cualquier profesión. Entonces, para mí es una bendición estar contigo en esta tarde y bueno, que el Señor nos ayude porque hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que contar porque grandes son las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros tenemos una historia, pues especialmente esta tarde les voy a compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Como decía nuestra hermana Nora, pues trabajo en la Policía Nacional. En este momento me desempeño en el grado de capitán en la SIJIN, que es la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental. De hecho, ha sido una bendición. Llevo ya aproximadamente 10 años en la policía, de los cuales llevo 6 años me he podido desempeñar en temas de auditoría forense, porque yo soy contadora pública, auditora forense por la gracia del Señor, y todo este tema de finanzas criminales, lado de activos, me fascina, me encanta, es una pasión. Entonces, ha sido una bendición que el Señor me haya permitido desarrollar estas habilidades dentro de la institución y también servirle porque Dios me ha puesto en esta posición también para poderle servir y es un privilegio y me siento muy contenta por eso. Amén, hermana Mariana. Bueno, cuéntanos cómo fue la manera que Dios te llamó, que conociste este evangelio tan grande, las experiencias que has tenido en él y de la manera que le estás sirviendo a él. Bueno, pues les cuento. Desde que era una preadolescente, más o menos con 10 añitos que tenía, mi mamá ya pertenecía a la iglesia pentecostal y me llevaba a las clases de escuela dominical, a las clases de adolescentes. De hecho, ya yo tenía un conocimiento, pero a medida que fui creciendo, ya el colegio y otras actividades, pues digamos que me fui alejando un poco de Dios porque mi papá no es cristiano. Entonces, digamos que crecí en un hogar donde mi mamá iba a la iglesia, pero mi papá pues no era de la iglesia, entonces jalaba más para el lado de mi papá. Pero sobre todo mi mamá pues fue una mujer de oración, una mujer que fue muy firme y a todas mis hermanas y a mí siempre nos llevó a la iglesia desde muy chiquitas y nos sembró la palabra. Pero pues, dada, como dicen, la rebeldía del muchacho y la juventud y otras cosas, pues me fui alejando del Señor. Sin embargo, pude ver cómo el Señor me llamaba, ¿no? Sino que a veces somos un poco tercos para escuchar la voz del Señor. Recuerdo que mucho antes de ingresar a la policía, había un pastor al que yo le daba clases de Excel, ¿no? En esa época.
y yo le daba clases de Excel al pastor, pero yo no sabía que el pastor estaba orando también por mí. Pero pues normal, yo simplemente le daba sus clases de Excel y cierta vez en una prédica me acuerdo muchísimo porque pues yo digamos de por sí he tenido el tema del orgullo, el ego y pues yo no me arrodillaba y ese día en una prédica recuerdo que sentía un fuego en mi corazón que ardió tanto y que yo no podía con eso que me hizo salir al altar y arrodillarme. Era porque el pastor pues también venía intercediendo por mí, es algo, una experiencia que no voy a olvidar porque era algo sobrenatural que me hizo doblegar en ese momento, pero sin embargo en esos días estuve como esto que me pasó tan extraño, pero sin embargo ya después ingresé a la universidad y ya eso lo archivé, esa experiencia la archivé y entretenida en otras cosas, porque pues estaba estudiando y trabajando. Yo trabajaba de día, entraba tipo 7:30 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, a las 6 entraba a la universidad hasta las 10 de la noche. Entonces era un trayecto donde me la pasaba ocupada de lunes a domingo, porque también trabajaba los sábados y estudiaba los sábados. Y tuve la oportunidad pues también de ejercer todo el tema de contable, porque fui auxiliar contable, tesorera, contadora en la parte en la empresa privada. Y ya después de eso estaba pues digamos con muchos proyectos en mi ciudad natal, que era Cartago, para seguir profesionalizándome. Y en ese momento unos amigos me dijeron, oye, ¿y por qué no te presentas a la policía? Hay unas convocatorias para oficiales, pero están convocando médicos, contadores, ingenieros. Hay muchas profesiones, ¿por qué no te presentas? Tú podrías pasar. Y pues en ese momento yo dije, bueno, ¿por qué no? Porque en ese momento tenía tres opciones: la Comisión Nacional del Estado Civil para hacer carrera como en servicio público, o también estaba la opción de irme para una multinacional en Medellín a trabajar como contadora, y estaba la opción de la policía. En ese momento yo dije, intentemos a ver qué pasa, si, bien, si pasa bien y si no también. Y eso fue como dentro de un tubo, ¿no? Eso fue, mejor dicho, una prueba pasaba a la otra y la otra, porque son varias pruebas que te hacen, pruebas psicotécnicas, psicológicas, físicas, visitas, bueno, es una serie de pruebas y pues absolutamente todas las pasé. Recuerdo que mi papá me decía, ¿y tú para qué te vas a meter a eso? Más bien haga una maestría, haga otra cosa, no pierda la platica en eso. Porque pues esto es para personas que de pronto están dentro del mismo círculo y nosotros no tenemos contactos o, como se dice acá en Colombia, palancas para que la mitad. No siga perdiendo el tiempo con eso. Y pues ya después de ese momento, recuerdo que el último ciclo, la última etapa de ese proceso es el consejo. En el consejo me hicieron una pregunta, es como decir una entrevista donde están todos los superiores y te hacen preguntas. Y me acuerdo que a mis compañeros les hacían preguntas un poco más complicadas de, bueno, ¿usted qué tiene para ofrecerle a la policía? ¿Por qué ingresó acá? No sé qué. Cuando me tocó a mí el turno me dicen, ¿usted qué le tiene miedo? Y yo me acuerdo que yo contesté, a la muerte. Y ya, eso fue todo. Y yo, Y yo, esa fue la pregunta, o sea, me van a preguntar más. El caso es que después de eso yo dije, bueno, pues no sé, o sea, yo me quedé confundida porque es una pregunta demasiado sencilla que no, pues para mí no tenía trascendencia, como que usted qué le tiene miedo. El caso es que ya después publicaron los listados cuando un amigo mío de Pereira, que también había hecho el concurso conmigo, eh, me dice, Mariana, pasamos. Y yo no te lo puedo creer. Claro, efectivamente ingresé al internet a verificar los listados y ahí estaba mi nombre. Me acuerdo yo que le comenté, papi, pasé. Mi papá casi le era con la boca abierta, el mentón tocó sostenérselo porque no podía del asombro. ¿Y usted pasó? No, para él era una cosa. ¿Y usted pasó? Papi, pues sí, yo no sé por qué pasé, pero pasé.
pasé a la policía. Eso fue así, así, sin nada, o sea, nadie me conocía, yo no tenía contacto, simplemente el amigo que me recomendó que me presentara porque pues él pertenecía en su momento, pero hasta ahí nomás. El caso es que después de eso, yo me acuerdo tanto que hasta un señor coronel me decía, sí, al principio, ¿no? Cuando ingresé, hay muchas personas que lucharon por estar acá, que no sé qué, y usted, Mariana, yo le dije, no, pues realmente yo no, o sea, si se daba bien y si no también, o sea, estaba abierta a lo que fuera a suceder, no era que, ay, es que tenía que ser policía, es que nací siendo policía, es que tenía, no, 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 o sea, realmente fue una puerta que Dios permitió que se abriera. En su momento yo no entendía el propósito, porque pues estaba más enfocada así, yo soy contadora, bueno, es más para profesionalizarme, para desarrollarme como profesional dentro de la institución, pero pues solo hasta ahí. Y bueno, ingresé a la policía, digamos, ese año de entrenamiento, fueron muchas experiencias porque pues yo ya tenía una vida por fuera donde independientemente pues dependía económicamente de mí, pero pues ya entrar a una parte donde tienes que cumplir órdenes, donde eres un subalterno más, donde todo es como ordene. En ese momento era cadete, hace parte de la doctrina, mi cadete, mi no sé qué, mi no sé cuántas, el entrenamiento físico, pero digamos que es necesario porque te siembran mucho el tema de la disciplina. Y una de las cosas que yo tengo también que agradecerle a Dios y a la policía es que acá forjé mucho mi carácter. O sea, aquí sí o sí te sales con carácter de decir las cosas, obviamente de una manera muy respetuosa, pero no tener miedo a decir las cosas como deben ser. Y si ves algo que no está bien o que de pronto va en contra de tus principios o con lo que no estás de acuerdo, pues enfrentarlo y decirlo de una manera amable, cortés, pero decirlo. Y eso me ha enseñado y eso se aprenden muchas cosas de que valoro mucho de mi institución. Y bueno, ese año fue de entrenamiento de muchas experiencias, de alegrías, de llorar, de muchas cosas, porque pues es un entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento de cosas que de pronto a veces uno piensa que nunca lo logra. En mi caso lo lograría porque había una prueba física que te hacen ya para pasar a un grado que se llama alférez, es una prueba rigurosa de exigencia física, mental. Recuerdo yo que cuando yo terminé esa prueba, yo hasta lloré porque yo no pensé que fuera a terminar esa prueba. Recuerdo que habían unas vueltas a esa escuela que nos hacían dar y un compañerito mío me arrastraba y decía, vamos hasta lo último, así sea coja arrastrando, pero llegamos. Y yo era ahí porque ya tenía calambres, tenía ya, pero había que seguir. Entonces digamos que son experiencias bonitas que te marcan la vida. Y ya después de ese proceso, de ese año de entrenamiento, me destinaron para la ciudad de Pereira. Allí estuve en la policía de vigilancia, o sea, la policía de la calle. Estuve comandantes de varios CAIs y a veces me tocaba ir a apoyar servicios que se llamaba en su momento jefe de vigilancia por la noche. Entonces tocaba trasnochar, más que siempre, digamos, me tocaba en las zonas de tolerancia, zonas, digamos, donde se ve temas de prostitución, drogadicción, habitantes de calle. Y digamos que Dios permitió que ingresara inicialmente a trabajar en esa área para mostrarme de que la maldad sí existe. Porque muchas veces nos encapsulamos y nos encerramos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y se nos olvida el resto del mundo, o sea, no sabemos qué pasa allá afuera. Pero en ese trabajo me di cuenta de que la maldad existe y está latente y de que el pecado en el hombre lo destruye y lo hace ver peor que un animal, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado llega a afectar tanto la vida de un ser humano que al último lo vuelve una persona esclava del pecado, en este caso, por ejemplo, de la drogadicción,
que ya son personas que ya no razonan, no piensan, sino que simplemente viven en aras de estar consumiendo y ya, eso es todo. Y no les importa ni la vida, ni su cuerpo, ni su moral, ni nada, porque pues ya son como si fuesen unos animalitos. Y Dios me mostró todas esas cosas, empecé a vivir muchas experiencias, como por ejemplo, el caso de ver el llanto de una niña violada, una niña de 7 años, me acuerdo, y es muy doloroso, porque es uno que, o sea, tratando como de mirar cómo se puede en ese momento tratar de alivianar un poco ese dolor emocional con comidita, atenciones, pero esa niña era inconsolable, o sea, sola en la clínica, ni siquiera estaba con la mamá se quedó en su casa con otros niños chiquitos y la chiquita de 7 años solita en una clínica. Y ahí realmente yo me acuerdo que ese día yo ni la podía mirar porque se me salían las lágrimas, o sea, era una cosa que me pesaba, me pesaba y me dolía mucho porque los niños sufren muchísimo. A veces me tocaba ir a hacer, digamos, atender casos en donde los padres eran consumidores y esas, digamos que viviendas ubicadas en zonas marginales, donde uno dice, Dios mío, aquí cómo pueden haber niños criándose, ¿no? O sea, en esa situación de desaseo, falta de higiene, aparte de la miseria que se ve en esos sitios. Y bebés, me recuerdo tanto que también fui a atender un caso de un bebé de 8 meses que al parecer su mamá lo había ahogado, ¿no? Entonces, y ver otros chiquitos ahí de 3, 5 añitos en ese estado, oliendo esa casa de pronto a bazuco, y bueno, y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo hacen los niños para criarse en estos ambientes? Y son cosas que van tocando la vida, porque como te decía ahora, cuando uno está de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no se alcanza a imaginar lo que hay afuera. Y entendía por qué mi papá me decía, cuando yo estaba en la casa más joven, me decía, cuando yo le pedía permiso para ir a fiestas, me decía, no hasta la medianoche. Yo, papá, pero déjame más tiempo, no, hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque pues en la noche sale los malandros, o sea, el pecado y todo lo que tiene que ver allá en esa vida nocturna, lo más malo sale en la noche y eso yo lo pude ver cuando yo estaba en vigilancia. Entonces uno veía, bueno, todo ese tema de trabajo sexual en la calle, de niños, drogadicción, y cosas como te contaba, son muy dolorosas. También pude ver que la mayoría de personas que son asesinadas son jóvenes, jóvenes que no superan los 20 años, de 15, 16, 14, 13 añitos, que son asesinados por lo que pues mantienen, se enredan en temas de pandillas, de tráfico de estupefacientes y todo este tema. Entonces, o sea, son vidas que terminan muy jóvenes, y ver sangre todos los días y tener que ir a atender este tipo de situaciones y ver la mayoría jovencitos muriendo. Es difícil, es muy difícil, es muy doloroso, pero pienso que de esa manera el Señor empezó un poco a sensibilizar mi corazón para que viera que había necesidad en las personas, en la gente, que hay un mundo afuera que cada vez se pudre y se sume en el pecado. Y en ese momento me empecé a sentir un poco cargada, con mucho peso, porque si bien yo tenía una semilla sembrada y sabía que existía un Dios, pero Dios estaba allá y yo estaba aquí, era algo como decir, Dios está, pero está lejos de mí. Y en ese momento que empecé a sentirme cargada, yo decía, pero o sea, ¿a quién voy a acudir? ¿Cómo voy a sobrellevar esto? Porque mis horarios eran desde las 6 de la mañana, ya tenía que estar por fuera y ingresaba a las 11, 12 de la noche todos los días
en semana y los fines de semana pues era trasnocho todo el tiempo. Entonces son horarios demasiado absorbentes donde uno no, pues, no tiene vida social, sino que está siempre en medio, digamos, de esas situaciones, solucionando casos de violencia intrafamiliar, todos los casos de asesinatos y demás, atendiendo todo ese tipo de casos. Y digamos que eso me empezó a conmover muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me sentía muy, muy, muy agobiada. Pero a pesar de todo eso, el Señor me empezó a mostrar su poder, porque yo era una mujer muy incrédula, demasiado incrédula. Y recuerdo que me tocó ir a atender un caso de violencia intrafamiliar en una casa de inquilinato. Ese día llegamos, mi conductor y yo, mi compañero, y las patrullas de apoyo no habían llegado. Y yo les modulaba y nada que llegaban. En ese momento recuerdo que yo llegué al sitio y había mucha sangre porque el señor con un arma cortopunzante había herido a la señora, le pegó unos machetazos y a la señora ya se la habían llevado para la clínica. Recuerdo que ese día llegamos y cuando vimos al señor, que venía todo ensangrentado, con su cara transformada y con el machete en esta posición hacia arriba y se dirigía hacia nosotros. En ese momento, pues yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No hay patrullas. La tonfa en ese momento yo no la tenía. O sea, la tonfa de pronto para los hermanos no saben, es un arma, sí, pero no es de fuego. Sí, sí, es como parecido a un bastón, sí, pero de pronto para los que no saben qué es. Y es para maniobrar y reducir, digamos, la persona que viene a atacar, en este caso con un arma cortopunzante. No tenía la tonfa y mi compañero pues era más bajito que yo. Era más bajito que yo, entonces yo decía, Dios mío, este es más chiquito y yo, ay Dios mío, y ese señor es grande y con el machete y bien robusto. Ay, y yo en ese momento decía, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos va a matar? ¿Nos va a herir? No, yo en ese momento pensé miles de cosas y recuerdo que más o menos a un metro, menos de un metro de distancia, que ya se acercaba hacia nosotros, no sé esa reacción que yo tuve. Yo digo, eso fue Dios, o esa semilla que ha sembrada en mí, como se despertó. Y yo recuerdo que yo le alcé la mano así, uniformada, ¿no? Yo estaba uniformada. Alcé la mano y yo le dije, hay poder en el nombre de Jesús. Así, gracias. Y yo me acuerdo que ese señor se quedó con el machete así, como hipnotizado, como congelado, y se quedó así. Y no, o sea, no se movía y no sé qué vio, pero se quedó perplejo, se quedó paralizado y no hablaba y era así. En ese momento mi compañero simplemente cogió y le hizo eso y el señor se quedó así. Era como bobo, como idiotizado. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi compañero, si ve que el Señor sí nos guarda, mira que el Señor nos acaba de guardar, nos iba a herir. Mira, 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 él decía, ay, sí, pero yo le quité, pero no tuviste que forcejear, no tuvimos que hacer nada, mira. Y él decía, bueno, sí, el Señor nos guardó, porque él, la mamá de él también era evangélica, era cristiana de la Pentecostal, y él era otro rebelde, igual que yo en ese momento. Entonces, éramos así, y yo me acuerdo que el tipo se quedó así, y desde ese día yo dije, Dios es real, Dios sí existe. Dios me guardó ese día de que me hubieran herido, me hubieran lesionado, hasta me hubieran quitado que iba a saber yo un señor con un machete. Dios me guardó. Dios es real. Dios existe. Y desde ahí, a pesar de esa situación de que yo estaba con esa carga, por lo que les contaba, de estar en contacto allá con ese mundo de pecado, de violencia, y yo decía, Dios mío, Dios me guardó, Dios me guardó. Recuerdo también otra en un sector de Pereira que es un poco pesado, hubo una zonada. Y en ese momento pues las personas de ese barrio estaban intentando también ingresar a los CAIs, eso era todo el mundo contra todo el mundo, una cosa terrible, había un CAI móvil y la gente cogía el CAI móvil así como para zarandeando para los policías que habían adentro sacarlos, eso había de todo, hasta gases lacrimógenos, eso fue una cosa terrible. Me acuerdo yo que yo quedé sola porque mi conductor salió y se fue en el carro.
la Duster y yo quedé por ahí a la intemperie. Ese día yo modulaba y yo decía, ay Señor, dame piernas para correr, porque había como una multitud de gente a la parte de atrás que iban hacia arriba, hacia el y yo era hacia arriba, me acuerdo mucho de ese día. Entonces Dios me guardó en muchos momentos de peligro, y uno se expone en la calle a eso. Y recuerdo que en ese momento pues me sentía así, y en un momento dije en oración, o sea, Señor, si usted no me mejora la situación, yo me salgo de acá, porque pues yo soy contadora, tengo muy otra profesión, y yo aquí todos los días viendo muertos, oliendo locos, eso es en la calle, o sea, exponiéndome al peligro, ¿no? O sea, eso se quedó así. Cuando, como más o menos como unos 20 días, estaba bueno, en unas actividades de un servicio de policía, y estaba caminando, bajándome por un barranco. Tenía que llegar a ese sitio bajándome por el barranco. Y es de, de esa arena que se desborona, que parece arcilla. Entonces me caí por el barranco, y yo dije, no, una cuerdita. Yo hasta uniformada y toda quedé embarrada. Y yo, qué pena que nadie me haya visto. Yo hasta me paré y no era capaz de pararme con mi pie izquierdo. Yo era como así, me tocó llamar a mi compañero para que me recogiera, porque el carro no cabía por ahí por donde yo estaba. Entonces por eso me ha tocado caminar. Entonces yo dije, no, una cuerdita, un desguince. Bueno, el caso es que cuando me llevó a la clínica, yo, wow, era una fractura, ¿no? Todo es fractura de tibia y de peroné. Eh, es un dolor que no se lo deseo a nadie. Yo me acuerdo que era como si me le queman a uno el hueso, le estuvieran quemando el hueso a uno por dentro. Y ni siquiera, a veces yo me recuerdo que después de la cirugía yo les decía, colóqueme morfina. Me decían, no, no te vamos a poner más morfina, aguánteselo, con lo que tenemos ya, ya no más morfina. Y yo, era una cosa impresionante, fueron terapias, fueron 2 intervenciones aproximadamente, fue como año y medio, año y medio en esa recuperación. Y en medio de esa recuperación, pues ya no, ya tenía mi mente más libre, más disipada, ya tenía un poco más de tiempo, más espacio, y pues no me podía mover. En ese momento pues estaba en la casa de mis papás en recuperación, y había un versículo que venía a mi mente que decía, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Normal, yo me colocaba a ver televisión, pasaba a otro canal, me ponía a leer un libro, pero con el paso del tiempo de mi recuperación en la casa, ese versículo se me pasaba como un teleprompter en la frente desde que me levantaba hasta que me acostaba. O sea, ya lo último, todo el día era con eso, o sea, no me dejaba, yo iba, no sé, a cepillarme los dientes, almorzaba, veía televisión, hacía otra cosa, y el versículo ahí, y me martillaba. Y no me dejaba, y no me dejaba. Y yo decía, ay, no, pero ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca, no, no más. O sea, todo el tiempo con el versículo, el versículo, el versículo, el versículo. A lo último, yo dije, no, ya no puedo con esto. ¿Sabe qué, Señor? Ya no más. Yo me acuerdo que hice. Yo era así, yo decía, Señor, ya no más. Ya entendí. Ya entendí que no soy su hija, ya entendí que no soy su hija. Entendí que debo materializar mi fe por medio del bautismo, ya lo entendí, pero no me martille más con este versículo, porque siento que me estoy volviendo loca. Ya no más, Señor, ya no más. Ya voy a hacer lo que usted me diga. En ese momento me doblegué. Ya no me rindo, ya no más. Ya me voy a rendir, hago lo que usted me ordene, pero ya no más. En ese momento también le comenté al pastor lo que me estaba pasando. Y yo le dije al pastor, mire, pues le conté lo que me pasó. Y le dije, mire, yo me voy a hacer bautizar,
pero usted a mí no me va a decir yo qué tengo que hacer. Usted no me va a ordenar nada. Yo solo me voy a bautizar porque he tenido esta experiencia con Dios, pero no más. Usted aquí no me va a imponer absolutamente nada. El pastor se reía y me decía, tranquila, hermana, es que Dios es el que hace la obra. Tranquilícese, tranquila, Dios es el que cambia. Y yo le dije, bueno, y tampoco quiero que, no vaya a decir nada a la iglesia, a mi familia, porque es mi familia, pero de resto no más. O sea, no quiero que nadie sepa, y eso fue, yo me acuerdo que fue un viernes por la noche. Y ese viernes por la noche, eso había una cantidad de gente en el culto. Y yo, ay, no, Dios mío. Y me van a ver. Ese día yo sentí bautizarme con el uniforme. Yo sentí que era como de parte de Dios. Y yo me acuerdo que yo me bauticé uniformada y con mi peinado de policía y mi moña. Yo dije, Señor, usted me llamó estando acá, yo me voy a entregar así. Porque usted me llamó estando acá siendo policía, me voy a entregar siendo policía. Y me acuerdo que dentro de la muñita yo me puse una, como una bolsita para que no se me mojara mucho el cabello adentro de la moñita. Y yo me acuerdo tanto que mi mamá decía, hágame el favor y se quita ese plástico porque usted tiene que quedar bien bautizada. Decía, pastor, sumerja a esa muchacha, que la de en el fondo un rato allá, sumérjala bien, porque es que esta muchacha, yo me acuerdo mucho, decía, ay, mami, ya, déjeme, yo me bautizo. El caso es que ese día me bauticé por la gracia del Señor y ya pues cuando me bauticé yo dije, bueno, cumplí ya, hice lo que tenía que hacer. Y el pastor me decía, diga gloria a Dios. Y yo, "Ah, gloria a Dios. Aplauda, niña, aplauda". Y yo, "Ah, sí, sí, aplaudimos". Y puedo testificar para la gloria de Dios que desde que me bauticé hasta el día de hoy, que ya llevo 7 años, por la gracia del Señor, 7 años, 5 meses, el Señor ha sido bueno y he podido sentir el cambio de Dios y Dios sí transforma, Dios cambia la vida de una persona. Y han sido experiencias maravillosas que el Señor me ha permitido tener dentro de esta institución. Y bueno, por la gracia del Señor, sirvo en el Distrito 28 en la ciudad de Bogotá, en instituciones públicas, en el Comité de Instituciones Públicas. Ahí se hacen varios eventos, varios programas. Uno de ellos, como pueden ver en la foto número 2, se llama Clamando por Colombia, que se inició este año, que es una oración que se hace todos los días a las 4:30 de la mañana hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes, donde se intercede por varios peticiones, dentro de ellas clamando por la situación de Colombia, por los gobernantes, por el evangelismo que se hace al interior de las instituciones públicas. También, bueno, eso sí, eso fue el año antepasado, que por la gracia del Señor ascendí a capitán, la foto número 1, allá en la Escuela General Santander. Y como les decía, pues el Señor me ha permitido participar en varios eventos de instituciones públicas. Este fue un servicio que tuvimos y que tuve el año pasado en el mes de diciembre en una congregación de Bogotá que se llama Boita. Por la gracia del Señor, allí estuve exponiendo la palabra del Señor y fue una gran bendición, una gran bendición. Y a veces yo digo, Dios mío, o sea, porque personas como yo, tan llena de errores, de defectos, que como seres humanos a veces emocionalmente tenemos muchas actitudes que de pronto no son agradables delante del Señor. Pero sin embargo, la misericordia y el amor de Dios son tan grandes que Dios pone los ojos en una persona y empieza a cambiarla, a transformarla, a acompañarla y a respaldarla en este proceso y cómo Dios permite usar un vaso. Y a veces no es fácil. Por ejemplo, en el 2020, en el 2023 tuve la oportunidad de predicar en un encuentro nacional de instituciones públicas. Es un encuentro que se hace cada año a nivel nacional. De todas las fuerzas se hace un encuentro. Y
eh, fui la primera mujer que predicaba en un encuentro de instituciones públicas porque pues la mayoría son hombres. Y era como el octavo encuentro. En ese momento no era encuentro y el Señor me dio la oportunidad de ser la primera mujer que predicaba en un evento de esa magnitud. Y realmente ese día yo me moría del susto, porque yo decía, Dios mío, o sea, yo no soy ni teóloga ni nada de eso, o sea, yo solamente sé lo que he podido estudiar en la Biblia y lo que cuando puedo ir a la iglesia a congregarme en la escuela dominical, lo que el pastor enseña. Y yo qué voy a decir en ese culto y con tantos hermanos y personas pues de una estatura en Dios que son de pronto de supervisores del distrito ya. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer ese día? Yo me acuerdo que o sea, yo no pude dormir bien esa semana, yo era como con ese susto, como que no. Y mira que tuve una experiencia porque antes de predicar, antes de que iniciara el culto me fui a orar en el último piso en una terraza. Yo nunca contesto números desconocidos, pero esa vez me entró una llamada a un número desconocido. Yo dije, ve, qué raro. Y yo estaba orando y contesté. Y cuando contesté, se escuchaba mucho ruido y era como, como una voz así como de ultratumba. Y decía, no sé qué, aló, no, no quiero, pero entonces en ese momento como que ya el espíritu me dijo como que, no, este no, yo le dije, ay, ¿sabe que yo no sé quién es usted? Estoy orando, chao, yo le colgué. Y yo, y eso seguía timbrando y yo lo dejé. Y ya después cuando ya me iban a pasar a predicar, cuando me iban a pasar a predicar, el celular volvió a sonar del mismo número, cuando estaban orando por mí. Y otra vez el celular. O sea, el enemigo ese día estaba pero alboroto. Nunca me había pasado, ese día me pasó eso. No sé. Pero mira que, o sea, la unción y el Espíritu de Dios es una cosa maravillosa. O sea, cómo, y he podido experimentarlo para la gloria del Señor, una persona, en mi caso, yo siendo tan imperfecta, un ser humano de carne y hueso, y cómo el Señor digamos, pone en su unción para usarme. O sea, a veces yo no puedo entender el amor del Señor y yo digo, Señor, usted es muy bueno, usted es muy bueno, demasiado bueno. Y bueno, como pueden ver en las fotos, siempre nuestro comité allí en Distrito 28 Instituciones Públicas es conformado por varios hermanos. Hay esposas también de nuestros hermanos uniformados, hay de todas las fuerzas, no solamente hay policía, hay del ejército, hay de la Fuerza Aérea, hay de varias fuerzas. Y es una bendición porque nos unimos en estos cultos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para presentar al General de Generales, que es el superior por excelencia. Este uniforme simplemente es una representación en donde trabajamos en cada unidad que el Señor nos ha puesto, pero realmente el que tiene la autoridad es Él. Y Amén. los cultos que se hacen es para exaltar su nombre. Esto simplemente es una representación de cada institución. Y como pueden ver al lado izquierdo, por ejemplo, ahí está apoyando alabanza, porque pues cuando no predico también he tenido la oportunidad de servir al Señor en alabanza. No me queda tiempo de ensayar, no me queda a veces mucho tiempo, pero los pocos espacios que tengo a veces trato como de ensayar porque el tema de toda esta clase vocal es de mucha disciplina, ¿no? No es de que uno se vaya a cantar allá y no, eso tiene sus notas y mire que está desafinada, que baje, que suba, que así no es, que este no es el ritmo. Mire, a veces me da mucho palo los que saben de música en temas de piano y todo, pero ahí lo hacemos para la gloria del Señor y la idea es seguir mejorando mientras tenga el espacio para poder ensayar. Entonces ahí estaba cantando, por ejemplo, en un evento también del año pasado, en la foto número 1. Entonces digamos que Dios es bueno, ¿no? No sabía que tenía el talento, digamos, para cantar, porque yo me acuerdo que cuando estaba fuera en el mundo, yo cantaba, pero era cuando me tomaba mis cervezas y me gustaba ir al karaoke y me subía al karaoke a cantar, ya un poco así, pero el resto,
pero nunca me imaginé estar cantándole al Señor. Es más, yo nunca me imaginé ser evangélica. Yo le decía a mi mamá, mami, no se ilusione conmigo. Yo nunca voy a ser evangélica. ¿A usted qué le pasa? A mí no me gusta, no me gusta. Y yo veo un evangélico y yo decía, qué pereza, ¿no? Pero mire, el Señor aquí no solamente me salvó, me rescató, me hizo su hija, sino que también me tiene sirviendo en la alabanza siempre. Solo que hace el Señor y decía que nunca. Aquí, bueno, seguimos. Ese es el grupo de alabanza, la foto número 2, con los que he tenido la oportunidad de participar en alabanza en otros cultos. Él también es policía, el de la parte derecha que está uniformado. Él toca el piano y los otros dos hermanos son músicos que nos apoyan, no son uniformados, pero nos apoyan en el tema de instituciones públicas. Allí está la foto número 1, mi hermana Yuri, que es de la Fuerza Aérea, que es desde que yo ingresé, digamos, a los caminos del Señor, ella ya venía también con su ministerio y la amo mucho en el Señor, es una gran amiga, una gran compañera. Y la hermana de la mitad es una capellana. Digamos que dentro de instituciones públicas también tienen como, eh, ¿cómo se diría? Un entrenamiento especial para los hermanos que no son uniformados, pero que quieren trabajar en esta área y los ponen como por grados. Entonces ella es una hermana capellán. Eso existe aquí en Colombia. Y en la foto número 3, eso fue un culto, un encuentro en Barranquilla que tuvimos el año pasado. Y casualmente ese día yo estaba cumpliendo 7 años de bautizada. Ahí está nuestro pastor Diego, mi lado izquierdo, del que está el buzo azul. Él es hasta el año pasado fue el coordinador de instituciones públicas. Dieguito, que lo quiero muchísimo, él me conoció cuando yo no era cristiana y ya después, ya cuando ya estaba en las filas del Señor, entonces yo lo quiero mucho, es una amistad de hace mucho, mucho tiempo. Por acá, bueno, por la gracia del Señor también sirvo en el comité de escuela dominical. Los niños, digamos que esa parte sensible de los niños es algo que me toca mucho y soy muy sensible y tengo mucha empatía con ellos. Entonces, por la gracia del Señor también me ha permitido servir en este campo de escuela dominical con los niños. Y es una ternura, ellos son un amor y de verdad que tenemos mucho que aprender de los niños en medio de su inocencia, en medio de su ternura. Tienen muchas cosas que enseñarnos a nosotros los adultos. Entonces es una bendición enseñar la palabra del Señor y compartir la palabra del Señor con los niños. Aquí está mi hermano Jonathan, que con él que también, digamos, en ese momento lo trasladaron para La Guajira, pero cuando estuve en Bogotá tuvimos la oportunidad de cantar juntos y de servir en el grupo de alabanza, también y apoyar varios cultos. Y allí también en un culto misionero, predicando en un culto misionero que hubo también a fin de año, por la gracia del Señor, una visión que permanece, recuerdo. He tenido también la oportunidad de, de participar en este programa radial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, dirigido por el distrito a nivel nacional, comité a nivel nacional de las hermanas Dorcas. Allí está mi hermana Milena en su momento, que ella también era la presidenta allí en de las damas Dorcas, y pues he tenido la oportunidad de participar ya como en 2 o 3 programas de la radio enfocados en la mujer. Entonces, de verdad que para mí es una bendición ser como esa representante de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres somos polifacéticas, no solamente allí al interior de un hogar, siendo madres, siendo esposas, siendo hermanas, sino que también se pueden desempeñar cargos por fuera. En este caso, pues por la gracia del Señor, me ha puesto en este grado de capitán y sirviendo en una entidad pública y teniendo mando sobre subalternos. A veces los hombres no son fáciles de mandar y no les gusta que una mujer les esté dando órdenes, Sí. pero el Señor ha sido bueno, que me ha dado esa oportunidad de estar en esa posición y de verdad que es una bendición, ¿no? Todo con mucha sabiduría para ejercer el liderazgo. No tanto el mando, yo diría más el liderazgo, porque el liderazgo es el que marca la diferencia.
al momento de exigir. Entonces es una bendición. Ha sido una bendición participar en estos programas. Tenemos más fotos ahí con nuestra hermana Milena, los eventos de instituciones públicas que he tenido la oportunidad de, de apoyar. Mujer VIP se llama el programa, Mujer VIP, Mujer VIP. Bueno, esto ya es cuando era teniente, la foto número 2. Ahí estaba ascendiendo ya a teniente. En la foto número 1 estaba en curso de ascenso por ahí en el Espinal, donde hace demasiado calor. Y bueno, por aquí con otros amigos de otros países que a veces, digamos, por varias actividades del servicio, pues uno ya tiene sus contactos con uniformados de otros países. Entonces, es una bendición. Allí en la foto número 1, esa foto era cuando yo estaba en vigilancia con mi equipo de trabajo del CAI, cuando eso yo no era cristiana. Y ese era mi equipo de trabajo que los amo muchísimo, los llevaré por siempre en mi corazón. Me enseñaron muchas cosas, aprendí mucho de ellos. Y en la foto número 2, recién llegué a Bogotá. En la SIJIN hacíamos estas devocionales, estudios de la palabra en los pequeños espacios. Al principio me acuerdo en la formación, pregunté, bueno, ¿quién quiere asistir? Vamos a tener un espacio para compartir la palabra del Señor y solamente me alzó uno, la manito. Y me acuerdo que una señora capitán que era odiadora del Evangelio me decía, Mariana, aquí somos católicos, no pierda su tiempo, vaya, haga sus cosas en otro lado. Y yo, bueno, señora, pero Dios es tan bueno que hasta el día de hoy tenemos 20 uniformados que escuchan la palabra del Señor ya por medio virtual. Esta chica que es teniente, en este momento ya es capitán, la que está al lado mío, ya es bautizada también y fue asistente a las devocionales. Y la señora capitán, que no le gustaba mucho en su momento el Evangelio, tuve la oportunidad también de estar con ella en devocionales. Ella se me conectaba solita y para mí es una bendición porque una vez nos reunió en una reunión de mujeres y decían, póngale cuidado a Mariana, porque por medio de Mariana habla el Señor. ¿Y sabe qué? Me decía, ¿sabe yo por qué no enciendo la cámara cuando usted me habla? Porque tengo que llorar. Y yo decía, yo no lo puedo creer. Y diciendo eso en una reunión en público, y me decía, es que yo siento que Dios me habla a través de usted. Y yo no enciendo la cámara porque no puedo, porque estoy llorando. Y Gloria a eso, Dios. sí, eso me conmovía mucho. Y yo decía, o sea, simplemente yo soy un vaso. Y en ese momento pues me sentí privilegiada de que de pronto ella estuviera pasando por momentos difíciles y ser como ese soporte por medio de la palabra del Señor para poder atender su necesidad, a pesar de que pronto ella era un poco antipática para el Evangelio. Y pues lo que más, ya no trabaja en mi unidad, pero se fue con esa semillita sembrada. Y pues hay una amistad también de por medio. Pero eso es lo que hace el Señor, eso es lo que hace el Señor. Y es una bendición para mí. Bueno, allí en la foto número 2, ese fue mi primer grupo allí en la Metropolitana de Pereira. Ellos también tuvieron la oportunidad de ser evangelizados con el pastor Diego, cuando eso yo recién me bauticé, y se les da el ingreso para que ellos también participaran de la oración. Y ese fue mi primer grupo en MEPER para el evangelismo, cuando recién ya entré a instituciones públicas, en la foto número 2. Y la foto número 1 sí son varios eventos que he apoyado propias del servicio. La siguiente, mi hermana, bueno, mis compañeros de curso ascenso, varias actividades que hacemos al interior de la policía también. eh, Cuando he tenido la oportunidad pues también de hacer devocionales con ellos, de predicarles la palabra del Señor, de mostrarles algo diferente, porque a veces no hay esperanza, a veces hay incredulidad, a veces hay demasiado ego, pero pues Dios es el que hace la obra, porque así como destrozó mi ego y lo volvió añicos, puede destrozar el ego de cualquier persona con tal de que entienda la palabra. Amén. Amén. Así es.
Sí, amén. Bueno, mis compañeros de curso, seguimos con más eventos. Esa foto número 2, he apoyado tantos cultos a nivel nacional que no recuerdo esa foto exactamente dónde fue, pero esa fue en uno de los tantos eventos que hacemos presenciales en cultos de uniformados a nivel nacional. Voy a pasar un videíto de pequeños devocionales. Tengo entendido que tú haces. Voy a compartir este pequeño video. El día de hoy quiero compartirles un versículo de la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, el verso 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto significa que mientras practiquemos el pecado, vamos a estar muertos, pero espiritualmente. Al estar alejados de Dios, eso significa una muerte espiritual. Pero dice que si aceptamos la dádiva que el Señor nos da, tendremos vida eterna. ¿Y cuál es la dádiva? La dádiva es la salvación que Jesús ofrece a toda la raza humana de manera desinteresada, sin condiciones. Solo Él pide que nosotros le aceptemos como nuestro Dios y Salvador. Bueno, hermana, resulta que dentro del Comité de Instituciones Públicas el cual hago parte, hay también evangelismo virtual. Entonces se hacen varios videos que circulan a través de la página Soldados de Jesucristo, Distrito 28. Y también hay unos cortos que se hacen en TikTok que se llama Una Franja Promesas. Entonces lo que hacemos es evangelismo virtual, damos cortos mensajes o también como en la franja de promesas se comparte un versículo y más que todo el evangelismo ya es virtual, ¿no? Por la facilidad que se da. Entonces, por la gracia del Señor, apoyamos los uniformados que hacemos parte de este proyecto, de este comité. Siempre hacemos y videos cortos de evangelismo, cápsulas evangelísticas y bueno, hasta el sol de hoy el Señor nos ha ayudado con este tema porque definitivamente la obra la hace Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Entonces, ese es el evangelismo virtual que hacemos. Aparte de eso, los lunes y los viernes hacemos refanes, las reuniones familiares de amistad. Los lunes a las 8 de 8 a 9 de la noche, lunes y viernes. Se llama Capitán Cornelio, estos programas. Y ahora pues este año arrancamos de lunes a viernes con los programas de oración. Entonces es bastante trabajito, hay bastante Sí. trabajo por los medios virtuales. Amén, amén. Bueno, tienes una vida muy ocupada, pero bueno, dice la palabra del Señor Jesús que en los negocios de mi Padre nos es necesario estar. Cuando nos Amén. ocupamos en las cosas de Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Hermoso testimonio, hermana Mariana. Gracias por compartir tus fotos, tus videos, tus experiencias en Dios. Y bueno, y si te gustó este testimonio o este video, compártelo, que de igual manera como fue de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dame un like y deja un comentario. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. A todos los que van a ver este video, de verdad, que Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que también puedan ser integrantes de esta misión, porque no solamente somos los uniformados, hay una misión que el Señor nos ha dado, decir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces también les hago la invitación para que así sea a su familiar, a su compañero de trabajo, a su amigo, no pierda la oportunidad de hablarles del Señor, de compartir el Evangelio, porque créame que compartir el Evangelio es una cura para el alma. Estamos en este medio de este trabajo espiritual, el Señor nos usa de maneras que a veces nosotros no pensamos y no creemos que nos usaría porque Dios a veces obra de maneras extrañas, tal vez para nosotros, pero es su manera de obrar. Entonces, mis hermanos, si usted de pronto ve un uniformado en la calle, a pesar de ese rostro que es un poco rudo, tal vez con ceño fruncido
y tal vez con un ego muy alto, pero evangelice lo que es un alma necesitada. Una palabra de Cristo te ama, el Señor es tu salida, el Señor es la salida a tu problema. Algo que el Señor le ponga en su mente, en su corazón, no se cohíba de decirle a esa persona, en este caso un uniformado, porque los uniformados también necesitan del Señor. Dios les bendiga. Amén, amén. O sea, no hay un corazón tan duro que Dios no pueda cambiar, tan fuerte que no pueda Dios doblegar. Gracias, hermana Mariana, por este testimonio y nos vemos la próxima semana. El Señor Jesús les bendiga. Amén, amén.